Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Este es el segundo programa de este programa especial que tiene como título La respuesta de Dios para la ansiedad, temor y el desánimo. Amén. Entonces, este sería el segundo programa. Si no han oído el primero, entonces, por favor, pídalo a la radio, pídalo a la iglesia y de esta manera puede tener el estudio completo. Entonces, hoy vamos a continuar de lo último que dimos y es en referencia a la liberación. Millones de cristianos no quieren oír la palabra liberación, debido a que ellos automáticamente piensan en ataduras terribles de las tinieblas que ellos no tienen, es decir, no creen tenerlas. Y si las tienen, ellos tratan lo mejor que pueden para esconderlas, para hacer de cuenta que no pasa nada. Entonces, cuando la liberación es mencionada solo en el sentido del alcoholismo, las adicciones a las drogas o al tabaco, etcétera, etcétera. Pero la liberación va mucho más allá de una adicción o de un vicio en particular. La verdad es que millones de cristianos en realidad tienen algún tipo de atadura en sus vidas. Quizás no sea alguno de los vicios que hemos nombrado como el alcohol, la inmoralidad, las drogas, el juego, etc. Sin embargo, se sorprenderían del número de cristianos que en realidad están atados por este tipo de cosas y muchas otras cosas más. Aunque la atadura espiritual viene en muchas formas y tamaños, que eso es en realidad a lo que se refiere. Por ejemplo, millones de creyentes están atados por el chisme, otros están atados por la apatía, por la tibieza espiritual, etc. Y de hecho la religión es la peor atadura de todas. La mayoría de los cristianos no piensan en estas cosas como una atadura, pero todo lo que es contrario a la palabra de Dios y que controla al cristiano en algún grado puede ser llamado nada más ni nada menos que una atadura, lo que significa que la persona necesita liberación. Como se dijo, es difícil que los cristianos admitan que tienen algún tipo de atadura, mucho menos si se trata de las cosas que acabamos de mencionar. Independientemente ante los ojos de Dios, estos pecados están dominando en alguna manera y estos definitivamente sí son pecados. Como dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de ti. Por ejemplo, está el pecado del legalismo. Es un pecado, ser legalista es un pecado. Pero es muy difícil que un creyente acepte, admita que está siendo legalista en su manera de vivir para Dios. De hecho, si el espíritu de temor del cual Pablo habla toma la vida de una persona, no puede ser nombrado como otra cosa sino como una atadura y esa persona necesita liberación. Uno puede decir sin temor a la contradicción que cualquier cosa en la vida de un cristiano que no es en el espíritu, entonces es en la carne y de alguna manera es una atadura. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el cristiano puede tener la victoria sobre estas cosas? Exactamente, ¿qué queremos decir con liberación? Muchas personas de vez en cuando preguntan o han preguntado a una iglesia, ¿no? ¿Ustedes tienen un ministerio de liberación? En realidad, la liberación es el corazón y centro de este ministerio. Nosotros predicamos liberación. Ahora mismo estoy predicando liberación, ministrando liberación. Sin embargo, cuando una persona piensa en liberación, ella casi siempre la asocia con cosas
en su propia manera, tienen un pensamiento particular en cuanto a la liberación. Casi todo el tiempo, de hecho, en toda ocasión este asunto entra en la misma categoría. Cuando los individuos preguntan por liberación para ellos mismos o para alguien más, ellos piensan en algún predicador que impone sus manos sobre el individuo, reprendiendo el problema, sea cual sea, en el nombre de Jesús, y así la persona es liberada. O la llevan, la invitan a que tiene que ir a algún tipo de encuentro o algún retiro espiritual por 3 días. Entonces allí se realizan diferentes actividades y por medio de estas cosas entonces puede recibir liberación. La regresión, las renuncias y muchísimas otras prácticas no bíblicas similares a estas, en donde hay involucrado mucho de la psicología humanística. En algunos casos esto sería correcto, pero mayormente es equivocado. Una vez más, volvamos a la declaración que si todo lo que es necesario para liberar a una persona es la imposición de manos, ir a un encuentro, etcétera, al hacer algún ejercicio espiritual, entonces Jesús murió innecesariamente en esa cruz. No somos libertados por alguna obra, alguna actividad religiosa que alguien pueda realizar, sino solamente por la obra consumada de Cristo en la cruz. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando un individuo va hacia un predicador para liberación, ¿qué es lo que usted piensa que el Señor hará? Por supuesto, la respuesta es casi instantánea. Ellos piensan que el poder de Dios vendrá sobre esa persona, el Señor libertará así a la persona de cualquiera sea el problema. Como se dijo algunas pocas veces, esto puede suceder, sin embargo, casi todo el tiempo no será así. ¿Por qué? Bueno, esta es la gran pregunta. Para responder a esta pregunta, damos todo tipo de excusas. Decimos que el predicador no tenía el poder que era necesario, o la expresión favorita que la persona buscaba buscando ayuda no tenía suficiente fe, o no desea fuertemente ser libertado, etc. Mayormente, ninguna de estas cosas son correctas. Veamos la respuesta. La cruz de Cristo. La verdad es que el Señor no hará ni una sola cosa para libertar a nadie en este tiempo presente, por la simple razón que Él ya lo ha hecho. Él ha libertado a toda persona en este mundo en la cruz de Cristo. ¿Y qué parte de consumado es? La gente no puede entender. Allí todo espíritu de demonio fue derrotado y la cabeza de Satanás fue herida también. También Cristo expió por todo pecado, pasado, presente y futuro, por lo menos para todos aquellos que crean. Lo que destruyó el agarre de Satanás, la atadura de Satanás sobre la raza humana. El derecho legal de Satanás sobre la humanidad es el pecado, y con el pecado quitado, lo que Cristo hizo en la cruz, el derecho legal de Satanás ya no es más válido. Esto es tan importante que voy a repetirlo. Jesús libertó a todo individuo en la cruz del Calvario. Esto significa que toda persona en este mundo, independientemente de la terrible atadura que pueda agarrarles, ya ha sido libertada por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, si este es el caso, porque es que el mundo se la pasa bajo todo tipo de atadura satánica, con aún la mayoría de los cristianos viviendo bajo algún tipo de atadura también. Por supuesto, la respuesta es muy simple. El mundo no quiere ir a Cristo. Y para que la liberación que Cristo efectuó en la cruz sea efectiva, para que ésta tenga el efecto en la persona, esta persona debe ir a Cristo, debe arrepentirse de sus pecados y debe poner su confianza en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, por medio del arrepentimiento, la fe en Él. Y Jesús mismo dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. ¿Por qué hay millones de cristianos también que necesitan liberación? ¿Acaso estas personas no fueron liberadas cuando primero llegaron a Cristo? Bueno, todo cristiano ha sido libertado de todo pecado cuando ellos inicialmente llegaron a Cristo. Es importante que esto les quede claro. Cuando la persona fue inicialmente salva, sin importar cuándo haya sucedido, esa persona fue lavada de todo pecado, con todo poder de las tinieblas total y completamente derrotado y quebrantado dentro de la vida de la persona. Pablo dijo que fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:11.
Entonces, siendo este el caso, ¿cómo es que millones de cristianos ahora viven en ataduras de un tipo u otro? Cuando el pecado llegó a la persona, quiero decir, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, efectuó esta gran salvación, lo cual te incluye a ti y a mí. Todo lo que el Señor Jesús hizo para vencer el pecado, para derrotar el pecado, para derrotar las fuerzas de maldad. Todo esto que el Señor Jesucristo llegó a la vida nuestra de una manera muy simple. Lo único que tuvimos que hacer es arrepentirnos y creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y allí, de esa manera, instantáneamente, automáticamente, somos salvos, nacidos de nuevo. Y entonces todo lo que hemos hecho en el pasado ya no está en nuestra contra. No tuvimos que entender mucho sobre esto porque no podíamos entender mucho sobre esto. Sin embargo, la palabra de Dios fue energizada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, con Él dándonos la fe para creer, y en ese momento, al creer, fuimos salvos. En ese momento fuimos literalmente bautizados en la muerte de Cristo, en realidad sepultados con Él y resucitados con Él en una nueva vida, como dice Romanos 6, 3 al 5. Eso significa que hemos sido puestos en Cristo, lo que significa que toda la gran victoria que Él compró en la cruz con su preciosa sangre ahora es nuestra victoria, simplemente porque todo fue hecho a nuestro favor. Ahora, si ellos, me refiero a los creyentes, continúan en ese terrible estado en el que están de lucha, es posible que aún puedan llegar a perder su alma. Es decir, siendo que el pecado domina tanto sus vidas al punto que la persona deja de creer, deja de confiar en Cristo para salvación, así como ha sucedido con millones a lo largo de los siglos. Mientras que la persona siga confiando en Cristo, esa persona es salva. Pero tristemente, debido a que el pecado toma control de sus vidas de una manera en la que terminan abandonándolo todo. La verdad es que con millones de cristianos la naturaleza pecaminosa está rugiendo fuera de control. Y muchas de estas personas están luchando con todas sus fuerzas y poder para detener lo que sea que están haciendo mal, pero no ven ningún éxito. De hecho, cuanto más tratan, la situación se pone peor, lo que se hace más y más confuso. Romanos 7:15. Y esa es la razón por la que la mayoría simplemente abandonan. Ellos no han hecho todo lo que saben hacer y todo lo que los predicadores les han dicho, quiero decir, ellos sí han hecho todo lo que les han dicho de hacer, todo lo que se les ocurre de hacer, pero no han dado resultados permanentes. La atadura, cualquiera que sea, sigue allí, no está mejor la situación, sino que está peor. Quizás por momentos pareciera que la situación mejora, pero luego pronto se dan cuenta que el problema sigue estando allí. Bueno. Algunos dicen, bueno, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es decir que no. Cuando esa tentación viene, cuando ese mal pensamiento viene, cuando esto viene a tu vida, ese pecado, lo que sea, solamente di que no. Y diciendo que no, entonces se soluciona la situación y el problema por el cual tú estás atado todavía con esto es porque tú no le has dicho que no. Bueno, pensemos en esto un momento. Si solamente decir no soluciona el problema, entonces ¿para qué es necesario lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Lo único que tenemos que hacer es decir no, pero sabemos que la realidad no es esa. La cruz de Cristo es la única respuesta. Y si tu fe no está puesta solamente en lo que Cristo ha provisto en la cruz por ti, como la única manera de victoria, tú vas a seguir tratando y luchando en tus propias fuerzas y vas a seguir encontrando el mismo resultado que va a ser la derrota. Aún muchos creyentes llenos del Espíritu Santo piensan que el mero hecho de haber sido llenos del Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, que eso garantiza un fluir constante del poder del Espíritu Santo, en lo que se refiere a la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. No es así. El potencial está allí y es muy necesario, extremadamente necesario, que todo creyente reciba el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, porque entonces el potencial de esta vida de poder está allí. Está el potencial, ¿sí? Pero solo si nosotros funcionamos como debemos. Si el poder del Espíritu fuera constante y automático, ¿no piensas que no habría ninguna falla en ningún creyente entre todos aquellos llenos del Espíritu Santo? Y sabemos
que hay millones de creyentes que son llenos del Espíritu Santo y aún están fallando. Además, tales cristianos serían completamente maduros espiritualmente si ese fuera el caso. Sin embargo, no todos los llenos con el Espíritu Santo lo son. Ahora, sabemos que este no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Por supuesto que en cuanto a la cruz de Cristo, que el altar, cuando nosotros leemos, por ejemplo, porque vamos a ver la conexión del Espíritu Santo y la cruz. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra cruz, aparece la palabra que vemos altar. Y la palabra altar representa la cruz de Cristo. El sacrificio, la ofrenda en el Antiguo Testamento estaba simbolizando, representando la cruz de Cristo, el Calvario. Entonces, por supuesto que el altar representa la cruz de Cristo, con el fuego del altar representando el juicio de Dios que cayó sobre su Hijo en vez de nosotros. Los carbones encendidos debían venir del altar del holocausto, de lo contrario los sacerdotes morirían, lo que pasó con Nadab y Abiú en Levítico 10, 1 al 3. Todo debe ser hecho por la cruz y a través de la cruz. De no ser así, el resultado será la muerte. ¿Entiendes esto? Sin la cruz, directamente, y lo único que hay es juicio. Si la fe no está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces lo que hay es derrota y finalmente juicio. Creo firmemente que esa es la razón por la cual muchos cristianos, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios en cuanto a la Santa Cena, un pasaje tan conocido por todos cada vez que participamos de la Cena del Señor, donde habla acerca de no discernir el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchísimos cristianos que están enfermos y hay muchos que mueren prematuramente. Y esto es debido a que no están discerniendo el cuerpo del Señor apropiadamente. Aunque ellos no pierden su alma, ellos pierden muchísimo en esta vida. Y esa es la condición de la iglesia moderna en relación a la cruz. Han quitado su fe del sacrificio de Cristo y están tratando por ellos mismos obtener una victoria que es imposible por fuerza humana, por voluntad humana, por actividad religiosa, obtener esta victoria. Para eso fue necesario el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios y no por las obras humanas por la cual nosotros podemos tener todas estas grandes victorias y bendiciones de parte de Él. Ahora fíjense cómo la psicología humanística, programa de 12 pasos, y sea lo que sea, no importa si es adornado con versículos bíblicos, pero como sea, es del mundo, por lo tanto es diabólico y no puede traer libertad a la vida de nadie. ¿Puede la persona sentirse bien? El otro día estaba escuchando a una hermana que se convirtió al Señor Jesucristo después de haber estado por muchísimos años en su vida en la Iglesia Católica y practicando la religión católica. Y me acuerdo que ella decía que cuando ella iba y hacía todo este tipo de ceremonias, todas estas ceremonias la hacían sentir sumamente bien. La hacían sentir religiosa, la hacían sentir satisfecha, que ella estaba haciendo algo, que estaba cumpliendo algo. Pero la realidad es que cuando ella verdaderamente conoció a Cristo, ahí es que ella pudo ver y darse cuenta en la gran oscuridad y engaño en el que se encontraba realmente. La iglesia moderna ha abandonado la cruz y aún ha negado la cruz. Consecuentemente se puede decir que tiene una forma de piedad, pero que está negando el poder. La Escritura dice llanamente, a estos evita, en 2 de Timoteo 3:5. Siguiendo con este pasaje que habíamos empezado primero en este estudio sobre la respuesta de Dios para la ansiedad, el temor y el desánimo, en 2 de Timoteo 1:7. Recuerda la tercera frase que dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, ya lo vimos, sino de poder. Luego dice de amor, dice aquí. Esto presenta el espíritu de amor dado por el Espíritu Santo. Cuando el pecado llega, cuando el pecador, mejor dicho, llega al Señor Jesucristo, la naturaleza divina entra en el corazón también. Y con esta viene el amor divino, el tipo de amor de Dios. La palabra griega es la palabra agape. Este amor no puede ser desarrollado en el corazón y vida del creyente así como un fruto es desarrollado, al menos que el creyente tenga un entendimiento apropiado de la cruz de Cristo. No solo en lo que se relaciona a su salvación, sino en relación a su santificación.
Me atrevo a decir que la mayoría de los creyentes tienen poco entendimiento en lo referente al fruto del Espíritu viniendo a nosotros por medio de la cruz. Sin embargo, la cruz de Cristo es el único medio por el cual Dios puede darle algo a alguien. Estamos muy equivocados si pensamos que es por nuestra gran fe la que Dios nos otorga, por la cual Dios nos otorga todas estas cosas, o que es por nuestras grandes obras. Sin embargo, aunque la fe definitivamente tiene su parte, y una gran parte, en realidad es el objeto de fe lo que hace la diferencia. Es decir, no es en sí la fe sola, la fe en la fe, sino que es la fe puesta en algo que es lo más poderoso de todos, que es el poder de la cruz de Cristo. En otras palabras, para que la fe sea fe que Dios pueda reconocer, debe ser fe en la cruz de Jesús. Si usted se está aburriendo de oírme decir esto, bueno, no importa. Como sea, esta es la verdad. Y quiero decirlo en tantas maneras que no tengan ninguna duda de lo que estoy diciendo. Y hago esto debido a que el Señor quiere que así sea, y además porque sé que Satanás estorba grandemente la verdad de la cruz de Cristo, por lo que debe ser dado una y otra vez. La manera que Satanás engaña. Quiero que vea esto con cuidado y pienso que les puede ayudar a entender algunas cosas. Primero que nada, Satanás se opone grandemente a la verdad, mientras que él no se opone a las mentiras o medias verdades. La parábola del sembrador nos muestra esto mismo. Mateo 13, 18 y 19. Jesús dijo: «Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». Esa es la razón por la cual es tan difícil aprender estas verdades que estamos tratando de traerles. Esto es simplemente porque es la palabra de Dios, y Satanás, él hará todo lo que pueda para estorbar y no dejar que usted entienda nada de lo que se está diciendo. Y con todo error viene algo de verdad, lo que engaña a los oyentes. En otras palabras, ellos oyen la verdad y aceptan la verdad, pero al mismo tiempo ellos están oyendo alguna otra cosa que es error y que es opuesto a la verdad. Y Jesús trató con esto también. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado». Escuche, todo fue leudado. Como es obvio, la palabra de Dios es justa, es pura, es verdadera. Sin embargo, si alguien la mezcla con error, así sea un poquito, algo que sucede constantemente, el error, la levadura, finalmente tomará todo. Es decir, que al final todo será error. En otras palabras, una de las tácticas favoritas de Satanás es que los predicadores prediquen algo de verdad, que es, ¿no?, lo que es aceptable, y eso es la manera del enemigo como para utilizar como el anzuelo, para que los cristianos crédulos piquen, digamos. Y entonces, de esa manera, empezar a insertar algo de error. Y la verdad es la carnada para que el error luego pueda ser presentado. Se da algo de verdad, esa es la carnada, el creyente crédulo allí muerde, ¿sí? Y entonces a partir de allí el error es lo que es presentado. El error que se presenta siempre llama la atención a los corazones, como lo es con el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, el evangelio de la motivación personal, etcétera, etcétera. Todo engaño tiene un espíritu detrás que es muy poderoso y solo es el poder de Dios, es la palabra de la cruz de Cristo, es la predicación del verdadero evangelio bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que puede deshacer el engaño y exponerlo. El verdadero amor a Dios siempre aceptará la cruz. Si la cruz es rechazada, entonces el poder también es rechazado, lo cual habla de la persona del Espíritu Santo, y también el amor. Y ahora llegamos a la tercera parte. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con la tercera parte de este versículo que estamos viendo en 2 de Timoteo, que es el dominio propio.
Ya volvemos. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. A partir de enero 2017 en radioc4.com podrás acceder a nuestra sección de archivo de programas, donde en la comodidad de tu hogar y en tu tiempo podrás tener acceso a la repetición de tus programas favoritos. No olvides visitarnos en www.radioc4.com a partir del 1 de enero del 2017. Blessings coming through. Oh, your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing, won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessing coming through. Well, your blessings coming through. Oh, your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing you won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Blessings coming through. But your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing, won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Well, your blessing, oh, your blessings coming through. Well, your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing you won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessings coming through. Your blessings coming through. For your blessings coming through. Well, he'll pour you out the blessing you won't have room to receive. Your blessing, oh, your blessing
blessings coming through. Oh! Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Estamos de vuelta y veamos esta última parte de este espíritu, que es el espíritu del Señor, el Espíritu Santo. No nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, eso viene de parte de Satanás, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta corta frase, dominio propio, tiene la misma connotación que las otras. El espíritu de dominio propio se le puede decir, se lo puede llamar espíritu de autocontrol. Algo extremadamente necesario, un gran fruto del espíritu que necesitamos. El autocontrol tiene que ver con la voluntad. La mayoría de los creyentes piensan que al convertirse la voluntad se hace súper fuerte, una súper voluntad, por lo que uno puede decirle que no al pecado y evitarlo. La mayoría de los creyentes no quieren fallarle al Señor y están peleando con todas sus fuerzas para no fracasar. La verdad es que la voluntad del cristiano después de convertirse es la misma. Entienda esto. La voluntad después de ser salvos, aún lleno con el Espíritu Santo, sigue siendo la misma voluntad que teníamos. Pablo dijo en Romanos 7:18 y también en 7:15, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería obedecer a Dios y de hecho la voluntad, el querer está presente en él para obedecer, pero estas pasiones son más fuertes que la voluntad, por lo tanto, él fracasaba. En lo que respecta a la voluntad del creyente, él tiene una de dos opciones. Él puede querer ir a la manera de Dios, que es la cruz de Cristo, o él puede querer ir hacia otra dirección, que es su propia voluntad, que es por las obras, que es por el legalismo, etc. Si él elige ir a la dirección contraria, su voluntad será dominada por el enemigo a pesar de todos sus esfuerzos. Si el creyente elige ir a la manera de Dios, que es por la cruz de Cristo, entonces él definitivamente tendrá la voluntad para decir que sí a Cristo en toda capacidad y el Espíritu Santo solamente es el que hará la obra. Entonces, ¿cuál es la manera del Señor? La manera del Señor, que es la manera de la victoria en toda capacidad, es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, el Calvario, la sangre derramada del Cordero de Dios. Cuando tú le dices que sí a esta manera de Dios, tú aceptas, tú te sometes, tú crees que esta es la única manera, la cruz de Cristo, lo que es por la fe, para lo cual tú tienes la voluntad. Dios garantiza entonces que la victoria será tuya. Para eso solamente nos sirve la voluntad, hermano. Para decirle que sí a la cruz de Cristo, a la manera de Dios. Romanos 6:11, Pablo dijo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo único que podemos hacer. Ahora, volviendo a Isaías capítulo 61, versículo 3, cuando el gran profeta dijo, me refiero al manto de alegría, ¿recuerdan? Que dice que se les dé, y luego dice manto de alegría en lugar
del espíritu angustiado. No vamos a volver a todo esto porque ya lo hemos mencionado todo en el primer programa, pero solo a modo de recordatorio. Escucha esto, cuando te despiertas a la mañana, al momento que tu mente va al Señor, comienza a alabarle. Aunque no sea en voz alta, hazlo en tu espíritu. Comienza a agradecerle por todo lo que Él ha hecho, por quién Él es y lo que Él significa para ti, etc. En unos momentos tu mente naturalmente irá hacia otra cosa, pero en unos momentos volverá al Señor. Y otra vez, comienza a alabarle y hazlo hasta que tu mente vaya a otra cosa. Haz esto mientras estés levantado, al pensar en el Señor y en las cosas del Señor. Y continúa haciendo esto. Al hacer esto, encontrarás que el temor se irá. Encontrarás que el desánimo y la depresión deben irse. Encontrarás que la tentación ya no tiene lugar. El espíritu angustiado se irá porque tú estás llenando tu mente y tu espíritu con la presencia del Señor. Y sigue haciendo esto y encontrarás la victoria prometida en la cruz de Cristo. Yo entiendo que el mundo no comprende nada de todo esto, ni tampoco la mayor parte de la iglesia, sobre cómo es que una fe apropiada en la cruz de Cristo puede mejorar la mentalidad de un individuo. Sin embargo, así será. De hecho, no solo que mejorará a uno mentalmente, trayendo esta salud mental, sino también físicamente, domésticamente, intelectualmente, sentimentalmente y sobre todo espiritualmente. De hecho, la cruz de Cristo es el medio de todas las bendiciones. Al alabar al Señor, como hemos mencionado, y de la manera que hemos mencionado, que es solo posible por la cruz de Cristo, una fe apropiada en la cruz de Cristo trae el poder para todas estas cosas que hemos dicho. No podemos entender apropiadamente el pecado hasta que primero que nada entendamos la cruz. Fue en la cruz que todo el pecado fue tratado y apropiadamente expiado, porque fueron nuestros pecados que lo pusieron allí, que pusieron a Cristo allí. Cuando uno ve la cruz apropiadamente, me refiero a la cruz en lo que aplica a nuestro diario vivir, nuestra santificación, ser más como Cristo, entonces es que uno comienza a ver el pecado en su propia luz. La razón por la cual uno puede ver y entender el pecado a un grado mayor, porque ahora es que uno está entendiendo la cruz. Al entender la cruz, uno está entendiendo lo malvado, lo terrible que es el pecado. Uno puede entender quién es uno apropiadamente. Ahora veamos la fuerza del temor. El temor es un factor muy poderoso en el corazón y vida de cualquier individuo si se le permite seguir su curso. Como decíamos, el temor forma una atadura. Esta atadura se convierte en una fortaleza. Puede ocasionar aún ciertos tipos de enfermedades, desórdenes nerviosos, disturbios emocionales. Si se le permite llegar al límite, aún puede matar a la persona. Se nos dice que existen 80 tipos de temores y fobias que plagan la humanidad. Irónicamente y hermosamente, la Biblia menciona el temor 80 veces también. ¿Es posible que el Espíritu Santo tenga la respuesta para cada tipo y clase de temor? Claro que sí. El Señor ha invertido mucho en ti. ¿Acaso crees que Él te abandonará ahora? Piensa algo. Satanás te dirá de todo, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo terrorífico, todo lo desastroso. Él buscará intimidarte, desanimarte por medio de amenazas. Eso es lo que Él hace. Y mentiras. Sin embargo, te has detenido a pensar que aún sigues aquí. Y Satanás no ha hecho todas esas cosas que Él dice que va a hacer. No, Satanás no hace todas las cosas que Él dice que va a hacer simplemente porque Él no puede hacer esas cosas. Él solo puede hacer lo que el Señor le permita hacer. ¿Entiende eso ahora? Lean los primeros 2 capítulos del gran libro de Job y verán lo que Satanás iba a hacer. Él solo pudo hacer en realidad lo que el Señor le permitió que haga. Y por favor, créanme, la cosa no ha cambiado de aquel entonces hasta ahora. La fuerza del temor es exactamente lo que la frase implica. Es una fuerza. Y esta emana del espíritu de temor, el espíritu de cobardía. El espíritu de temor se concentra
en ciertas debilidades en la vida de una persona, sea cristiano o no, una vez que el espíritu de temor desentierra la debilidad particular del individuo, enfocará toda su atención en esa área, rompiendo una vez tras otra, hasta que la persona insiste una y otra vez, ¿sí? Hasta que la persona finalmente sucumbe a la influencia del espíritu que está queriendo ejercer. La persona, siendo atacada, pronto se encuentra obsesionada con pensamientos de inaptitud, inferioridad, inseguridad, temores, fobias, lo que sea. Esta es la obra en la que es formada esta vulnerabilidad al temor. También hay otras áreas de vulnerabilidad. Nadie está sin peligro a la influencia demoníaca si él fracasa en armarse con el conocimiento de la palabra y las maneras que Dios ha provisto para vencer y dominar las fuerzas de Satanás, o más bien para mantener la victoria que Cristo ya ganó. El temor es el jefe de estas fuerzas satánicas. Por eso otra vez vamos al manto de alegría. El profeta Isaías dijo estas palabras unos 2800 años atrás. Lo que originalmente dijo aún no se ha cumplido. Esto tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, donde esto va a ser cumplido total y completamente, y en ese tiempo Israel aceptará al Señor Jesucristo como su Salvador, su Mesías y su Señor, y realmente el mundo entero podrá vestirse de este manto de alegría, ¿sí? Habrá un terrible dolor en todo Israel cuando se den cuenta que aquel que ellos crucificaron era en realidad el Señor Jesucristo. El gran profeta Zacarías dijo que toda la nación en ese tiempo, en la segunda venida, entrará en un gran dolor. Él dijo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Zacarías 12:10. Entonces luego él dijo en los versículos 11 y 12: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. En otras palabras, este es el gran arrepentimiento de Israel cuando se den cuenta quién es Jesús realmente y su arrepentimiento y su aceptación de él. La Escritura entonces dice en Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Los triunfos verdaderos del cristiano son los triunfos de Dios sobre él, y los triunfos de Dios sobre su pueblo son sus únicas victorias. Así como Jacob, quien representaba a Israel en aquel día. La conversión de Pablo ilustra la futura conversión de Israel. Él odiaba a Jesús, pero en el camino a Damasco él vio a quien habían traspasado, él lloró, él sintió dolor. Y de este manantial abierto, como dice en el pasaje, Israel participará en aquel tiempo, aunque esta fuente fue abierta en el Calvario para que todos puedan participar de ella. En Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora puedan preguntarse cómo es que este pasaje que habla de este gran día venidero, en realidad la segunda venida, puede tener que ver con nosotros en el presente. Primero que nada, tomemos la corta frase otra vez: el manto de alegría, que es el manto de alabanza. Él habla de un manto y por supuesto él está usando un simbolismo, pero la palabra alegría no es un simbolismo. El uso de la palabra manto tiene referencia a que debemos ponernos esta alegría, es decir, alabanzas al Señor como si fueran un manto. Otra vez, veamos cómo funciona. La mente del hombre, la Biblia dice que el pecado comienza en el corazón. Mateo 15, 18 y 19. Sin embargo, la Biblia usa la palabra corazón. El Señor no está hablando del órgano físico dentro del pecho, sino del alma y el espíritu. Sé que algunas de estas cosas las mencioné en el primer programa, pero es necesario que las repitamos.
se está refiriendo al alma y al espíritu. La mente es el conducto hacia el espíritu. El hombre es un alma y tiene un espíritu. Mientras que el pecado en realidad origina en la mente, no puede ser llevado a cabo hasta que va al alma y al espíritu. Y el cuerpo físico entonces lleva a cabo su cumplimiento, que fue primero pensado en la mente. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo detenemos los malos pensamientos fuera de la mente? ¿Cómo evitamos que el temor llene nuestras mentes? La opresión, la depresión. La mente no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabía eso? Cada vez que piensa en el Señor o en referencia a su obra, entonces subconscientemente comienzas tú a alabarle. Sigue alabándole durante todo el tiempo que tu mente esté en ese canal y encontrarás que el temor no podrá permanecer, la opresión no podrá permanecer, la depresión no podrá permanecer, ni la incredulidad, ansiedad, temor, etc. Por esto es que el Espíritu Santo, por el gran profeta Isaías, dijo que podemos tener el manto de alegría, el manto de alabanza, en lugar del espíritu angustiado, ¿entiendes? No podemos tener estas dos cosas al mismo tiempo, no podemos pensar en estas dos cosas al mismo tiempo, o es el espíritu angustiado o es el manto de alegría y alabanza. El espíritu angustiado es el temor, la contención, la preocupación, la ansiedad, todas estas cosas. Sin embargo, cuando comienzas a alabar al Señor, encontrarás que estas cosas se disipan. Además, encontrarás algo más. Cuanto más te acostumbres en hacer esto, te encontrarás alabando al Señor sin siquiera darte cuenta. Por favor, entiende que tu alabanza al Señor traerá la salud, seguridad y poder. Resultará en un dominio propio y no le darás a Satanás lugar para plantar su semilla de temor y duda. Y esta es la solución de Dios y créame que funciona. Ahora, no pongas tu fe en el hecho en sí de hacer estas cosas, sino en la cruz del Señor Jesucristo, que te da el poder del Espíritu para que tú puedas hacer estas cosas. Veamos lo que le pasa a la mayoría de la gente. Tienen un temor, pero es un temor inhibidor, un temor que lo paraliza. Y esto tiene que ver con personas que están obsesionadas con el temor a la gente, por ejemplo. Estas almas afligidas tienen miedo de ir a una tienda. Y esto se ve aún mismo en la iglesia. Personas que le tienen temor a la gente. Tienen miedo de ir a una cajera y preguntarle algo. Tienen miedo de entrar al elevador. Tienen miedo de cruzar la calle. Tienen miedo de salir. Algo en ellos les causa a retraerse más y más y más y más hasta convertirse en un ermitaño. Eventualmente llegan al punto que no solo se encierran en su casa confiando que otros les lleven las cosas que necesitan, los visiten, etc., pero aún al punto de restringir sus actividades dentro de la casa. Eso es una fobia. Como dijimos antes, existen 80 fobias en lo que concierne al temor y también dijimos que la Biblia menciona unas 80 veces el temor. Y creemos que el Señor tiene la respuesta para cada uno de estos miedos. Una fobia es un temor o miedo persistente e irracional, es decir, no tiene razón de ser. Es precipitado y mantenido por el espíritu de temor. En realidad, un espíritu de temor, un espíritu de demonio. La base de su aislamiento de la sociedad es el temor irracional que todos los que conocen le están evaluando, que le están juzgando, que le va a pasar algo, etc. Lo que tiene la intención de una sonrisa amistosa es interpretado como un gesto malo. Una pregunta se convierte en algo para desanimarle. Una apertura amistosa se convierte en una amenaza. Y entonces la persona se aparta. La misma situación a veces conduce a un apartamiento aún más lejos en el mundo del autismo. La persona autista lleva el rechazo de la sociedad aún a otro plano más lejos, llegando al punto donde la persona completamente bloquea el hecho de la existencia de personas aun cuando están en su presencia. Pareciera que la persona estuviera sola, aunque esté rodeada de gente. La persona autista vive completamente en un mundo de sueños, habiendo perdido toda realidad y habiéndose convertido en un vestigio.
Él es pasivo, sin reacción y aparentemente no es consciente de lo que sucede a su alrededor. Bueno, por supuesto, todo depende del grado de autismo que tenga. Cuando la persona permite quedar inutilizado e incapacitado debido a estos temores irracionales, estas fobias, estas obsesiones, es una señal segura que el espíritu de temor se ha arraigado profundamente en la vida. Como hemos dicho antes, la única solución para esto es la cruz de Cristo. El temor, que es una fobia, en realidad es pecado. La persona se encierra en sí misma. Déjeme decir rápidamente, Jesucristo es el único medio a Dios. El único medio a Jesucristo es por la cruz, y el único medio a la cruz es por negarse a uno mismo. Todos podemos ser atacados en algún momento por este tipo de temor irracional persistente. No importa cuán piadoso sea, cuán consagrado, cuánto conozca de la Biblia, aún un esfuerzo del espíritu de temor lleva a la persona hacia una atadura. ¿Ha habido enfermedades en tu familia? ¿Un padre murió joven del corazón? Seguramente tú morirás de un ataque al corazón también. Todo este tipo de cosas comienzan a trabajar en la mente. Ay, pero si le pasó a este familiar, a mí también. Ay, pero si esto sucedió, tengo que tener cuidado. Y comienza entonces a dársele el lugar al espíritu de temor. ¿Es todo esto lógico? ¿Son preguntas médicamente válidas? No necesariamente, pero te sorprenderías de cuántas personas se preocupan hasta tener un ataque al corazón porque Satanás les instiga tanto que ellos inevitablemente caen en estos problemas físicos que tenían sus padres solo por el espíritu de temor. Es una preocupación, y la preocupación es pecado. La preocupación sin argumento sobre la salud puede conducir a las condiciones por las cuales la persona se preocupa. Se convierte en una especie de autoprofecía cumplida. Y Satanás, como la fuente de las preocupaciones, conoce esto bien. Es por esto que él insiste en estas áreas, repitiendo y repitiendo en el oído de las personas situaciones y escenarios de catástrofes inminentes, cosas que no suceden. La persona que está haciendo todo lo que conoce para vivir una vida saludable y normal, espiritualmente, físicamente y emocionalmente, debe rechazar este tipo de pensamientos en el momento que entran. Debe reconocer de dónde provienen, reprender a Satanás en el nombre de Jesús, poner tu pensamiento en otros temas, como dijimos, comenzar a alabar al Señor en tu subconsciente, con tus palabras, en voz alta, como puedas, y no detenerte. Sigue haciéndolo hasta que tu mente vaya a otra cosa, y más verás que no habrá lugar para la incredulidad, el temor, la opresión, etc. Muchos cristianos se niegan, por ejemplo, a subirse a un avión. La mera mención de volar les da temor. ¿Es esto normal? No. Esto es una atadura, como lo que es con todo tipo de temor, a lo que sea. Y toda atadura es del diablo. Eso es lo que es, una atadura. Y es necesaria la liberación, algo que ya hemos mencionado antes. El Señor Jesucristo, Él dijo que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos pregonando libertad a los cautivos. El cristiano no debe permitir ser dominado, afectado o influenciado por Satanás. Jesús hace al hombre libre. Por eso dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En este pasaje Pablo estaba hablando específicamente de la atadura bajo la ley, pero el mismo pasaje aplica también a cualquier atadura especialmente promovida por fuerzas satánicas. Cualquier temor, reserva, aprensión que previene a uno de tratar en este mundo efectivamente y normalmente es una atadura. Nunca ha sido la intención de Dios que seamos acobardados, tímidos en una cueva como un animal, ni que seamos oprimidos por el temor irracional que interfiere con las actividades normales de la vida. Cuando permitimos caer como presa de estos factores debilitadores, nos hacemos menos y menos efectivos en nuestra vida y en nuestro andar cristiano. Y por esto es que la palabra nos dice que el temor lleva en sí castigo,
Primera de Juan 4:18, un versículo muy, muy interesante. Creo que la mayoría de las malas decisiones que conducen a resultados desafortunados, son hechos justamente bajo el espíritu de temor. Y hoy en el mundo hay millones de drogas, y no me refiero a una aguja siendo inyectada, sino a ingerir drogas que se compran en una farmacia bajo prescripción. Las personas se hacen adictas a estas porque piensan que estas pueden calmar sus temores, escondiéndolos detrás de la euforia inducida por las drogas, y así es fácil caer bajo el consejo del médico de la familia, quien le receta prescripciones que prometen mejorar su vida y que prometen calmar o esconder estos temores. ¿Qué tal del alcohol? ¿Por qué beben? ¿Es porque el alcohol es delicioso, porque es refrescante? No, es porque el alcohol nubla las preocupaciones de los individuos. Como muchos dicen, tomo porque me relaja, me ayuda a olvidar, dicen. Por lo menos por un corto periodo de tiempo. Y así el diablo tiene un arma de doble filo, la droga y el alcohol. Si el Satanás no te atrapa con el temor, él te va a atrapar con la cura para el temor. El alcohol o la droga, supuestamente, ¿no? Te hace creer que te va a ayudar. El espíritu de temor promueve la fuerza del temor, la cual está tan diseminada que nadie es libre de esta amenaza. Naturalmente, aquellos familiarizados con la palabra de Dios, les es más fácil vencer a Satanás y su espíritu de temor, pero aún ellos no son inmunes a los ataques del enemigo. Dios desea que las personas alcancen su máximo potencial, alcanzar, vivir, disfrutar, todo por lo cual Cristo pagó este precio tan alto en la cruz, esta vida más abundante que Él prometió. Y que entonces podamos ser usados por el Señor en todo lo que Él nos ha dado. Primera de Timoteo 4:14. Dios no desea que nadie sea frustrado y aplastado por el temor. El temor origina en Satanás, quien es el príncipe de este mundo desde el momento que Adán pecó. El temor entró en el mundo cuando Adán pecó, y cuando el temor entró en el mundo y una elección se hizo disponible para el hombre. Y esta es la elección que todos debemos hacer. Veamos lo siguiente cuidadosamente. Número 1, confiar. En el Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Lo primero es poner tu confianza en el Señor. Entonces tú podrás hacer el bien, que significa obedecer la verdad, la palabra de Dios. Número 2, deleitarse. Salmo 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es aquello en lo que tú te deleitas? Aquí nos dice que debemos deleitarnos en el Señor. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a tener un conocimiento de su palabra, de tener una confraternidad con Él todos los días en oración. Nuestros deseos comienzan a ser bíblicos, y así el Señor los concede por estar dentro de su palabra y voluntad. Número 3, encomendar. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Otra vez somos enfrentados con la confianza. Debemos decirle al Señor lo que queremos, pero asegurándonos que lo que queremos está en su voluntad. Entonces tú le encomiendas tus planes a Él, permitiéndole que Él se mueva en tu corazón y te corrija cuando es necesario y cuando esos planes no están dentro de su voluntad. Número 4, guarda silencio y espera. Salmo 37:7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, sigue diciendo, por el hombre que hace maldades. Esto se refiere a descansar en el Señor y en nada ni en nadie más. Sin embargo, es solo la cruz de Cristo que trae todo esto al enfoque correcto. El gatillo es la cruz de Cristo, siendo esta el objeto de la fe del creyente, entendiendo que todo lo que el Señor hace, toda victoria, es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. En breve, esto significa el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que es la solución de Dios al dilema del hombre. Si la cruz de Cristo es ignorada,
entonces usted le ha cerrado la puerta a todo lo que Dios desea hacer por usted. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a tener otro pequeño segmento más en el próximo programa para concluir ya con este estudio. Y eso es todo, pero por favor guarde esto en su corazón y póngalo en práctica hoy mismo por la fe en Cristo. Que el Señor les bendiga.